Inhala, exhala. Ya lo resolveré. El creciente frío en sus huesos seguía frenando su corazón. No había ido a estudios avanzados del fuego, no podía. No podía ser visto así. Spyro planeó hasta su tranquila y aislada isla y se escondió bajo un árbol, con la cabeza en alto para evitar que las lágrimas fluyeran. Su maquillaje no era tan resistente al agua. Las puntas de las alas de Spyro casi se doblaron bajo su propio peso. Eran lo único que le impedía estrellarse de cara contra la corteza y el barro. Sus patas traseras ya habían cedido. ¿Qué era él, sino el campeón elegido por Eon? ¿Qué era él sino un Skylander? ¿Qué era él sin Eon? ¿Estaba aliviado? No, no era eso, no podía serlo, ni siquiera era un Skylander y ya lo estaba perdiendo. Por eso se deshace de ti. No debe haber demostrado lo suficiente de lo que podía hacer. Debe necesitar durar más oleadas en la arena. Eso lo demostrará. Completar las pruebas finales no será suficiente. ¿Por qué serían suficientes? Todos los Skylanders las completaron. Ese era el punto. Spyro solo necesitaba ir más allá. Lo había dado todo durante todo el año, durante años, necesitaba esforzarse un poco más, recortar un poco más. Bien podría reorganizar todo su horario. Artidai debería ser un buen momento para hacerlo, justo después de la graduación. Cuando fuera oficialmente un Skylander, reorganizaría su tiempo para entrenar y estudiar más. Los Skylanders podrían repetir las pruebas cuando quisieran, incluso añadir más después de una cantidad de intentos, necesitaba mostrarle a Eon sus resultados. Puede que se pierda el primer periodo, pero con el tiempo se recuperará. Jetpack casi no alcanza al dragón. Inmerso en el bullicio y la charla habituales de la clase de Spyro, se deslizó y merodeó entre la pequeña multitud tan silenciosamente como Umbrasol solía hacerlo, aunque sin el liderazgo, la integridad ni la sabiduría de antes. Lo que el pájaro no daría por tenerlo allí ahora, ese gran árbol podría enderezar a Spyro con solo unas pocas palabras. No tenía tiempo para pensarlo, tenía una lección que terminar, podía preguntarse qué había cambiado después de que el dragón terminara su tarea extra. Menos visible, pero igual de sorprendente, era este Alt Elf. Se mimetizaba con facilidad entre la multitud de futuros Skylanders. Ya no destacaba mucho y mantenía la cabeza agacha. La ninja no se teletransportó a su asiento y fulminó con la mirada a su escritorio mientras sus guantes se clavaban en la parte superior. Sus compañeros la esquivaron con mucha facilidad mientras los seleccionaban. Ninguno de sus compañeros de equipo le dirigió la palabra, y sus orejas puntiagudas estaban pegadas a los lados de la cabeza por la tensión. Mechones de pelo azul asomaban por su trenza y tenía algunas ojeras, aunque estaban cortadas de forma extraña. ¿Intentaba taparlas con maquillaje? Nunca le había parecido de ese tipo, probablemente era solo el ángulo. La clase transcurrió sospechosamente fluida. Eruptor quemó más partes de su tarea de lo normal, pero el elemental no armó un escándalo. La elfa sigilosa tardó una fracción de segundo más de lo habitual en apagar las llamas y escuchó la lección sin levantar la vista, y Spyro guardaba un silencio preocupante. Dos parecían estar furiosos, casi retorciéndose de rabia, pero la estudiante más frustrante de todas parecía muy distraída. No podía distinguir si alguno prestaba atención. Las orejas de la ninja estaban inclinadas hacia él cuando no estaban pegadas a su cabeza, pero no levantó la vista hasta que fue necesario. Eruptor miraba la pizarra, pero no la veía. Spyro estaba igual, aunque eso era bastante normal. Aún así, nada había sucedido cuando sonó la campana. Este Alt Elf desapareció con su velocidad habitual y Eruptor salió furioso, ambos más furiosos de lo normal, pero manteniéndose en secreto. Jetpack podría verlos más tarde. Detuvo a Spyro antes de que el dragón, que ponía a prueba su paciencia, pudiera escapar. Justo a tiempo, estaba desplegando sus alas y parte del agua pegada a su poncho salpicó la armadura del ave. No tan rápido. Agarró suavemente la articulación absurdamente perlada de su ala. El agua de lluvia goteaba sobre su garra. Por faltar a la última clase, tendrás que ponerte al día, tengo que llegar a estudios avanzados de la Tierra, entrenar para las pruebas y prepararme para mi graduación. Spyro arrancó su ala de debajo de la garra de Jetpack y retrocedió para despegar de nuevo. Puedes preocuparte por las pruebas cuando te despida. Tengo una lista de 5 temas. Vas a escribir un párrafo sobre cómo se relaciona cada uno con uno de los otros elementos antes de salir de este aula. Se detuvo para ladear la cabeza. Todo eso por un periódico justo antes de que nos quedemos sin plumas. Incluso sus alas se detuvieron a medio batir para que Jetpack volviera a tocarlas. Solo tuviste que hacer 3 si estuviste aquí ayer.
Las vibrantes escamas estaban más frías al tacto de lo que estaba preparado. Al principio, pensó que era solo el frío del agua, pero podía sentirla. Ambos resopló y Spiro volvió a subirse a su silla. Jetpack, con cierta rencor, se tomó su tiempo para recuperar la rúbrica y el papel para el ensayo. El dragón se puso manos a la obra enseguida, un cambio de ritmo bienvenido. Mientras tanto, el pájaro se puso a corregir las hojas de ejercicios, mucho más básicas, de hoy. La lluvia golpeaba distraídamente el escudo translúcido que rodeaba la parte superior abierta de la torre, haciendo que la cúpula brillara ligeramente en cian mientras el agua fría resbalaba por los lados. Ya no había pájaros normales corriendo a casa y los supercargadores, salvo los de inmersión y los del elemento aire, estaban guardados para su seguridad. A pesar de su resistencia, incluso los motores de la grieta podían ser sensibles si algo goteaba por sus tubos de escape o bajo el capó. Los Skylanders técnicos se estaban cansando de reconstruirlos después de que los iniciados subestimaran su velocidad en comparación con un galón de gotas de lluvia que se acumulaban gradualmente entre los paneles, especialmente Sprocket. Algunos de los Skylanders más jóvenes corrían entre las densas nubes grises como moscas, como manchas de colores contra el cielo infinito. Claramente, nunca les había caído un rayo. Quería que se divirtieran mientras pudieran, pero se aseguraba de mirarlos de vez en cuando, por si acaso algo salía mal. La mayoría de sus individuos cuidadosamente seleccionados estarían bien después de la caída y una revisión, pero había unos pocos jóvenes y frágiles deambulando por sus pasillos. Cuidarlos fue lo que lo convirtió en Skylander en primer lugar. Le costó sus alas cuando era una doncella escudera y lo llevó hasta hoy, donde estaba enseñando a un dragón indomable en vano. Había muchos Skylanders más o menos aptos para la tarea, pero el más adecuado había desaparecido hacía mucho tiempo. Stump Smash era prácticamente un bosque que cobraba vida solo para luchar. No tenía manos para guiar ni cuidar, solo para aplastar y aplastar. La ira, sobre todo contra los trolls, siempre contaminantes y deforestadores, era lo que impulsaba cada paso de cada ataque. No podía conformarse, no podía sentarse a trabajar mientras sus alumnos aprendían, no podía enseñar. Era mejor que no viviera cerca del castillo con los demás Skylanders de vida, y mucho menos intentara dirigir una clase sin siquiera la capacidad de sostener un papel. Puede que el sargento instructor haya sido creado para reunir los recursos de un imperio corrupto, pero nació para el campo de batalla. Nada podría apartarlo de su lucha junto a sus compañeros Skylanders contra lo peor que la oscuridad podía ofrecer, no hasta su último día, que Jetpack temía se acercara rápidamente. Su propia disposición a dejar su Back Blaster cuando la velocidad le fallaba y el vigor juvenil se desvanecía fue lo que inicialmente los distanció, a pesar de los años de batalla contra los secuaces de Kaosandra y Malefor que habían pasado juntos. Incluso las articulaciones mecánicas y el núcleo de energía de ese antiguo Arkellan lo alcanzarían, incluso el oro encantado se deslustraría y el acero se oxidaría. Drill no era un chop chop, solo esperaba que pudieran reunirse en el memorial de su segundo hijo por última vez. Eso, y que la máquina no podía calificar exámenes ni mostrar diapositivas, intentó forzar una risita. No funcionó. El guerrero fracasado solo obtuvo una sonrisa burlona al abrir un compartimento en su escritorio. Escondida a un lado, lejos de los lápices de repuesto y otras tareas ordenadas por terminadas y sin revisar, había una pequeña imagen. Umbrasol era la columna vertebral de su pequeño equipo. Nunca se quedaba mucho tiempo en un grupo. Se encargó de enseñar a los Skylanders recién graduados. Era un trabajo a menudo ingrato. Jetpack también era un chico arrogante e imprudente al salir de la academia. Él, Stump Smash y el sargento instructor no se consideraban al mismo nivel en aquel entonces. Que Eon le consiguiera el Back Blaster para compensar sus alas dañadas no ayudó. Pero había cosas que Eon y los profesores simplemente no podían enseñar, cosas que ese enorme, viejo e increíblemente paciente bulto de brillantes raíces blancas y corteza sombría era lo suficientemente inteligente y poderoso como para mantener la línea mientras les metía la lección en sus bien intencionados pero insensibles cráneos. No tuvieron que decir nada ni pasar mucho tiempo en el monumento. Simplemente verse una última vez sería un sueño hecho realidad. Listo. Gruñó Spiro. Por el tono del dragón, supo que lo había dicho varias veces antes de reaccionar. No me gusta ese tono, Spiro. Lo fulminó con la mirada y tomó la página, clavando la parte superior en sus garras negras. El aspirante se burló, pero no dijo nada más, extrañamente silencioso. ¿Qué te pasa hoy? Preguntó antes de que el dragón se diera la vuelta.
Spiro retrocedió como si le hubieran dado una bofetada, y tuvo que quedarse de pie y mirar fijamente a su maestro un minuto antes de poder responder. Definitivamente fuera de lugar. ¿Qué quieres decir? No te has reído ni me has ignorado, nunca has hecho bromas, no has intentado escaquearte del trabajo. ¿Qué pasa? Preguntó Jetpack de nuevo. El dragón parpadeó y se quedó mirando como si le hubieran crecido dos cabezas. No hemos sido más que la pesadilla del otro durante años, ¿por qué iba a contarte algo? Sus ojos ámbar, vacíos, se desdibujaron en una mirada fulminante. Porque mi función es ayudar como Skylander y tu profesor. Te guste o no, hay una razón por la que estoy aquí, explicó Jetpack. Si supieras lo que es un Skylander, no preguntarías eso. No pudo definir con precisión el sonido que salió de las fauces de Spiro, algo entre una carcajada y un ahogo. No importa lo que haga o deje de hacer, me mires con enojo desde el otro lado del aula en el mejor de los casos o me grites en el peor, no te diré nada ni aunque me vaya la vida en ello. Llamas anaranjadas brillantes y un humo blanco y limpio salieron de las fosas nasales del dragón. Sus ojos ámbar se entrecerraron aún más y el anciano, aunque perspicaz, pudo oír el chillido y sentir las vibraciones de sus garras perladas al desgarrar el suelo de piedra. Su cola se retorció y se enroscó, golpeando las patas de un escritorio y derribando la silla de otro, pero el dragón no reaccionó a ninguno de los dos mientras sus colmillos, cuidadosamente cuidados, rechinaban como pedernal y acero. El fuego crepitaba en su garganta y las brasas centelleaban entre sus afilados dientes, reflejándose en su brillo curvo como si fueran espejos. Solo estoy aquí para enseñar y ayudar, Spiro, intentó continuar. ¡Ayuda! ¿Sabes qué? ¿Por qué te sigo la corriente? Solo te importaba quitarme de encima o esta porquería. También clavó una garra en su ensayo, apuñalando el escritorio de Jetpack. Si crees que voy a caer en eso, te vas a decepcionar mucho más. Spiro terminó y empezó a caminar hacia la puerta a pesar de que el pájaro se alzaba y lo llamaba, y las amenazas sobre su comportamiento y los daños a la propiedad de la academia que se reportaban aún fueron ignoradas. Hubo otro pequeño detalle que casi pasó por alto, uno que habría pasado por alto si hubiera estado mirando a cualquier otra persona. Ese dragón le dio la espalda a esta clase muchas veces, casi con la misma frecuencia con la que sacaba de quicio al profesor, incluso cuando no asistía y solo pasaba a conocer a sus compañeros. Jetpack sabía de qué color eran las cortas púas en la espalda de Spiro. ¿Qué pasó con tus escamas? Hizo una pausa. Irónicamente, el frenazo de Jetpack fue lo que hizo que Spiro se detuviera y apenas se diera la vuelta. ¿Y qué hay de ellos? Las placas en tu espalda, normalmente, ni siquiera terminó cuando el dragón se tambaleó, desplegando sus alas de nuevo y saliendo disparado a través del escudo de la torre, dejando una onda azul claro como una piedra en el agua. Naranja. De repente, estaba mucho menos dispuesto a dejar que Spiro se desahogara con él. Dejando a un lado sus diferencias y lo mucho que le recordaba a sí mismo, tenía un nuevo examen que corregir. Además, entendía por qué el dragón no quería hablar. Era igual con su padre a la edad del niño. Por todos los cielos, eso parecía normal. Se estremeció. Niño. La silla se apartó mientras él se dejaba caer de nuevo y suspiraba. ¿Qué se suponía que debía hacer con ese maldito chico? Se estaba preparando para el fracaso si seguía así. Quizás suspender las pruebas finales lo haría cambiar de opinión. No quería llegar a eso, pero quizá no hubiera otra forma de que el dragón se lo metiera en la cabeza. Jetpack volvió a mirar la imagen de su equipo de escupitajos. Acababa de conseguir su Back Blaster y flotaba junto a las ramas marrón claro y negro intenso, y las hojas naranjas de Umbrasol. Una de ellas le hacía cosquillas en la mejilla y algunas de sus plumas se habían atascado en las raíces fibrosas, parecidas a micelios, que corrían entre las hojas y las ramitas. Stump Smash estaba de pie junto a la pierna derecha de Sol, del ancho de todo su cuerpo, con los martillos alzados en señal de victoria. Un casco de troll estaba irremediablemente abollado y deformado alrededor de una de sus mazas. Las raíces y enredaderas retorcidas del gigante habían tardado una eternidad en despegarlo. JV se rió del árbol talado todo el tiempo. El sargento instructor estaba a un lado, entre la otra pierna de Sol y la base de su gigantesco bastón. La mayor parte consistía en ramas apretadas que se ensanchaban al final, de las cuales brotaban hojas cuyas puntas puntiagudas se ennegrecían al enroscarse como el aire en un tornado, con ramitas más pequeñas sobresaliendo. Una de ellas rozaba el taladro izquierdo de la máquina Arkellan.
Subiendo por el bastón, las ramas se retorcían y giraban, su forma era uniforme, pero la varilla o los mecanismos dentro del bastón no eran una línea perfecta. Formaban un sutil arco a un lado y se enderezaban hacia las hojas, ramas y puntas ennegrecidas, parecidas a las de la copa de un árbol, alrededor de la base de unos anillos de diferentes tamaños que contenían un orbe de brillante polvo dorado. Rayos de luz dorada y destellos de líneas angulares como constelaciones se filtraban a través del polvo dorado. Parte del polvo hacía que las flores florecieran y que crecieran hongos a lo largo del cuerpo de madera de sol y su bastón. Carecía del espeso musgo que tenía T-Rex, pero enormes hongos se alineaban en su costado izquierdo, donde una espada envainada se fundía a su cadera con ramas, y raíces blancas ligeramente brillantes, y un micelio grisáceo pálido trepaba por su costado derecho, donde florecía y se expandía como flores amarillas con puntas anaranjadas. Su estómago estaba formado por muchas raíces marrones, un micelio insulso tan grueso como un músculo gigante, y tenía algunos agujeros donde a ardillas y pájaros les gustaba anidar. Adoraba a los animales que vivían en él, llamándolos con nombres como Arder, Llamarada y Fósforo, y les permitía masticar las manzanas sin semillas que crecían en su dosel. Más excrescencias enormes, de color amarillo anaranjado, se extendían desde su cuello como un collar enorme. Donde antes estaban las clavículas, un brasol tenía una zanja alrededor del cuello y el sólido trozo de madera que formaba su pecho. No parecía muy grande desde el ángulo de la imagen, cubierto por la sábana blanca con ribetes dorados que lo envolvía, sujeta a su hombro izquierdo y envuelta sobre su hombro y brazo derechos como una capa. Los dos brazos izquierdos que sostenían su bastón eran más delgados que el grande de su derecha, que era tan grueso como sus piernas y solía sostenerlo, pero cambió los brazos por Jetpack para que encajara en la imagen. Sus espinillas y 3 antebrazos eran grises. La madera era lisa y mucho más resistente, con un ligero brillo metálico. Las pocas crestas eran espirales alrededor de las ramas en lugar de la veta normal de un árbol. Parecían el exoesqueleto de un insecto. Su brazo derecho también lo tenía, pero estaba cubierto por la capa. Sus 2 brazos izquierdos eran simplemente madera marrón oscura. Ramas enmarcaban su collar de hongos y brotaban de su cabeza triangular, en gran parte sin rasgos distintivos, como si tuviera alas óseas y cientos de cuernos. Había algunos nidos pequeños cuidadosamente acuñados por las ramitas. Recordaba vagamente al pajarillo chillón que vivía en uno de ellos. Rocket Jetpack, creía que era el nombre de esa cosa molesta. Un momento, las manos del gigante eran de un blanco brillante, difuminándose en la armadura gris cerca de las muñecas. Sus largos dedos actuaban más como tentáculos o enredaderas que se enroscaban distraídamente alrededor de todo lo que estuviera a su alcance mientras Sol se perdía en sus pensamientos, pero mantenía la ilusión de que tenía huesos cuando estaba concentrado y luchando. La enorme cabeza del árbol, tan grande como Jetpack, era como un prisma invertido, estrecha y plana de lado, sin mandíbula, pero muy parecida a un escudo de frente. Raíces blancas y algunas ramas robustas formaban su cuello, y pequeñas protuberancias fúngicas, como diminutas astas, bordeaban su columna vertebral y su garganta como una pequeña melena. Sus 5 ojos almendrados eran completamente negros, 3 más cerca del dosel y 2 cerca de la punta redondeada de su rostro. Parecían la punta de una flecha o el corredor solar sin ninguna de las puntas doradas. Totalmente vacíos y sin reflejar luz, eran tan inquietantes como la oscuridad contra la que luchaban codo con codo, y estaba eternamente agradecido por todo el tiempo que pasaron juntos. Lo que no daría por ver a ese grandullón una vez más, tenía tanto que decir y tanto que preguntar. ¿Por qué los abandonó a todos? ¿Por qué maldijo ese bosque? ¿De qué discutían él y León? ¿A dónde fue? ¿Por qué ni siquiera pudo decir adiós? Las criptas cadavéricas eran más que aterradoras, pero las zonas que las rodeaban eran, extrañamente animadas. Las botas nuevas de Eugenie crujían y pateaban los pequeños senderos de guijarros. Los caminos en sí no se diferenciaban del polvo de roca, muy fino, aunque no exactamente arena, que cubría la mayoría de las islas, solo un poco pisoteado. Todo parecía accesible a pie en estos pueblos pequeños, dispersos, pero profundamente conectados. Casi cada uno de ellos era una aldea completamente independiente, pero todos funcionaban e interactuaban como una única ciudad coherente y llena de vida, a pesar de la falta de ella en sus habitantes. Vampiros, zombis, esqueletos, momias y fantasmas se movían entre los puentes o simplemente flotaban entre pasillos de todos los tamaños.
Algunos compraban joyas monas, como pulseras y collares modificados para personas cuyas muñecas y columna vertebral eran demasiado delgadas para usarlos sin que los anillos se les cayeran o se les deslizaran hasta los codos y el interior de las costillas. Había algunos puestos de comida que vendían pastelitos y dulces similares decorados como pequeñas tumbas de caramelo o calabazas de Halloween. Todo el lugar cambiaba constantemente entre olores a canela, chocolate, vainilla francesa, avellana y diversas frutas. Y esos eran solo los aromas que había visto últimamente. Un puesto de algodón de azúcar a lo lejos le hacía la boca agua y el sonido de trompetas absolutamente extasiadas sonaba a través de la suave brisa. A pesar del frío, el chisporroteo de parrillas y sartenes la mantenía tan caliente como los perritos calientes y los kebabs. Las sombras de las densas nubes y otras islas se cernían sobre la multitud de no muertos que desmenuzaban cualquier bocadillo y baratija que sus bolsas de oro pudieran comprar. Un zombi chocó accidentalmente con su hombro y se disculpó como si no fuera una criatura hecha de carne podrida. Su piel era principalmente verde con algunas manchas faltantes y ojos desproporcionados, no pudo verlo bien antes de que desapareciera en el enjambre. Algunos esqueletos tocaban sus costillas como xilófonos o golpeaban tambores a través de la horda y pájaros esqueléticos se elevaban por encima, cayendo en picado para pelearse por las sobras. Kinder, de entre una nube violenta y con ojos cian brillantes y ardientes, apareció con 2 palitos de algodón de azúcar rosa brillante y una gran sonrisa. ¿Ves? No somos diferentes de la gente de Stormvale o de los Maru. Solo un poco besudos. Eugenie aceptó uno de los palitos y le dio un mordisco. Estaba increíblemente esponjoso y ya sentía algunos hilos pegados a la punta de la nariz. ¿Es así todos los días?, exclamó, alzando la voz por encima de la multitud. Cuando no hay guardias, sí. La dragona le indicó que avanzara, sujetándole la mano con la cola y caminando sobre las puntas de las alas. Y cuando no, los niños se pelean por el espacio para los grafitis. Apuntó con una garra hacia la izquierda sin mirar a dónde señalaba. Sobre un gran muro de piedra había litros de pinturas de colores brillantes. Nada de grises, blancos, negros o marrones, todas representaciones vibrantes y muy estilizadas de criaturas que no conocía. Algunas, basándose únicamente en el estilo artístico, parecían personajes de cómic, pero había bastantes pinturas muy realistas de quienes supuso eran personajes famosos, como músicos y otros artistas. Sin duda, este parecía el tipo de lugar que producía muchas pinturas de ese tipo. Hablando de eso, Kinder se quedó paralizada y la jaló hacia otro mural. No podía distinguir qué bloqueaba la pared en la que estaba pintado, tal vez delimitaba la ladera de una colina, pero claramente solo lo limpiaba quien quería asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones para arreglar y mejorar la imagen de un esqueleto con cara de calavera de azúcar y la cinta de un sombrero rojo y negro atada al hombro. Sus zapatos de claque eran negros y elegantes, con espuelas y suelas doradas. Sus pantalones eran negros con una franja roja a lo largo de cada pierna. Y un gran cinturón dorado cubría la costura entre los pantalones y su chaqueta, que parecía de smoking. Algunas partes de una trompeta sobresalían de los bolsillos rojos con volantes sobre sus costillas, y una de sus manos esqueléticas con garras sostenía una trompeta con una boquilla roja brillante como una pistola. Este tipo solía tocar por aquí todo el tiempo, luego él y su banda fueron llamados para actuar ante la corte personal de una rata codiciosa. El conde quería soltar un ejército de robots, explicó Kinder mientras pasaba un brazo por encima del hombro del maestro del portal. Creo que intentaba secuestrar a gente y aldeas por oro, tal vez alguna porquería más específica, pero él y su banda ayudaron a un grupo a burlar a los guardias y lo devolvieron a su pequeña mansión. A veces todavía viene de visita, pero la mayoría de las veces se dedica a molestarlo y a tocar para sus amigos. Sonrió. Eugenie apenas tuvo tiempo de procesar la historia cuando la arrastraron de nuevo entre la multitud. La dragona se mostró inusualmente alegre y animada, detallando con lujo de detalles todos los lugares emblemáticos y las obras de arte que cubrían las paredes. En las raras ocasiones en que no entendía lo que una pintura intentaba transmitir, la idea no la abandonaba hasta que lo descifraba, a menudo preguntando a alguno de los vendedores o a niños que cargaban bolsas de aerosoles casi tan grandes como ellos. Ambas se dedicaron a reponer sus estuches de maquillaje y observaron la ropa hecha a mano, con la vista puesta en algunas bufandas y ponchos.
Cuando el día estaba a punto de terminar, lanzaron una pelota a la velocidad del sonido hacia un objetivo para enviar a un zombie vestido de payaso a un tanque de sustancia viscosa. Tal vez algo de su magia entró en juego, esa tonta insultó su cabello, consiguieron un puñado de todos los dulces y pasteles caseros, bailaron alrededor de bandas de mariachis que tocaban las canciones características de fiesta, probaron suerte con algunas pinturas básicas y caminaron por un montón de centros culturales que exhiben instrumentos antiguos y fotografías de músicos que hacen historia en todo Skylands. Mabú, elfos, más no muertos, gente animal y más se apiñaban alrededor de montones de osos que sostenían violines, guitarras y flautas, capturados en imágenes de calidad creciente, desde borrosos blancos y negros hasta instantáneas en HD del colorido esqueleto de trompeta tocando junto a un dragón de agua con aletas por alas y cuernos similares a conchas marinas, y una cobra en una cesta tejida tocando una flauta de madera, un clarinete o una flauta dulce. Nunca se apuntó a muchas clases de música, y mucho menos se tituló como músico. No le importaba rozarse con zombies y elfos oscuros si eso significaba que la dragona hablar con tanta efervescencia y entusiasmo sobre el arte y la música, pero se les estaba haciendo la hora de volver a casa y Kinder tenía un lugar al que ir. Sin duda estaría pasando el rato con su pequeño amigo de la hierba, solo esperaba que el dragón negro no volviera así otra vez. Estaba tomando algunas fotografías si Kinder lo hacía, y robando ese libro de aire nuevamente. Jetpack arrastró su nueva documentación hasta las profundidades del castillo. En las mazmorras de cualquier otra fortaleza se alzaban una larga hilera de estatuas. Skylanders antiguos y nuevos, todos desaparecidos pero ninguno olvidado, se alineaban uno tras otro. No estaba seguro de cómo aún había logrado meter tantos monumentos en el sótano, atribuyéndolo a la magia de los portales. El pájaro observó los pasillos de los numerosos elementos, esperando ascender a la sección oscura. Los gigantes estaban más cerca de la entrada, los primeros en alzarse y, en muchos casos, los primeros en morir. Enjambre encabezaba la fila del aire. Una avispa gigante, maestra de sus aguijones, había caído ante la misma élite arquellana que ahora servía a su lado, provocando sentimientos encontrados en los que quedaban, como Cruiser y Ningini. Un colosal haz de cables con un potente sensor ocular se alzaba en la cabecera de la sección de tecnología. Magia, tecnología, fuego, agua, aire, tierra, vida, no muertos, luz y oscuridad. Los pusieron en la misma fila. Había bastantes Skylanders de esos dos elementos. La oscuridad, en particular, era difícil de encontrar, pero no eran tan necesarios como una fuerza uniforme y organizada de los 8 elementos principales. La luz podía combatir a la oscuridad con bastante eficacia por sí sola, pero rara vez había villanos del elemento luz a los que los Skylanders oscuros pudieran enfrentarse. Su problema era el riesgo-recompensa. Fuerza y vulnerabilidad simultáneas contra la luz, a la que todos los demás elementos eran neutrales. Puede que fueran bastante poderosos, pero nadie era insuperable. Umbrasol fue uno de los pocos Skylanders oscuros que superaron la naturaleza retorcida del elemento. Cómo lo lograron variaba, y a menudo era un secreto muy personal que rara vez se sentían cómodos compartiendo. La sinceración de Blackout con Spotlight fue el único ejemplo que la profesora recordaba, y dejó claro a todos que se llevaría el secreto a la tumba. Jetpack nunca supo qué aspecto de Umbrasol lo impulsó a enfrentarse a la oscuridad, solo que conjuró una especie de vaga protección contra ella que alimentaba su intrépida pero respetuosa actitud hacia su mayor enemigo. Una protección que no podía extender a sus compañeros sin replantear su concepción de la magia casi desde cero, claro, porque ¿por qué iban a tener un respiro los Skylanders? A pesar de su dominio increíblemente poco comprendido de su extraño poder, incluso para el árbol gigante, se enfrentó a casi todas las amenazas más oscuras de Skyland. Protegió a Jetpack de las llamas malditas de Malefor, lanzó hechizos a Caosandra, desbarató a los Tomb Raiders, repelió ejércitos de Greebles y arrasó fábricas de trolls como si fueran fichas de dominó. Sol era el Skylander que Spyro debía ser, el que puso toda su alma en proteger a los inocentes, apoyando a su equipo y compartiendo su sabiduría con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Habría sabido cómo llegar hasta él, viejo amigo. La estatua del árbol era la última de la lista de Skylanders fallecidos, y la segunda, justo después del difunto Caballero de la Luz. La estatua de Umbrasol era la única, además de los gigantes, que tenía un tamaño exacto. Todas las demás eran literalmente más grandes que la vida misma. El rostro realista del árbol marrón, negro azabache y blanco brillante se cernía sobre él y lo observaba desde arriba. Los 5 estrechos ojos negros eran tan tranquilos como reservados y velados.
fantasmagóricos pero afables. Sus dos brazos izquierdos, entrelazados con brillantes raíces blancas desde el hombro hasta los dedos, sujetaban una gran espada curva en la mano superior y giraban polvo dorado formando un orbe brillante con la inferior. A su alrededor, crecían raíces brillantes y ramas ennegrecidas. Su brazo principal sostenía su bastón como un bastón, la esfera de anillos mecánicos en la parte superior, junto a su dosel, resplandeciente con un poder pseudo-mecánico. Hola, resopló y se sentó en el suelo. Siento no haberte visitado en tanto tiempo. He estado muy ocupado con el trabajo, se acercan las pruebas finales. Spyro sigue siendo un problema, pero sus compañeros prometen mucho, sobre todo este Alt Elf. Todavía tiene esa mirada que asusta a todos, le cuesta mucho hacer amigos. Me gusta pensar que la habrías adorado, enseñándole. Se habrían llevado bien cuando se sinceró. Quizás, si hubieras impartido una de nuestras clases, estaría mucho mejor. No quiero decepcionarla, pero no creo ser la persona adecuada para ayudarla a salir de su caparazón. Suspiró y miró al suelo. Eruptor está en la misma situación. Sus compañeros le tienen miedo, a veces me recuerda a Stump Smash. Sé que debe estar sufriendo, pero, decirle que puede superarlo y reprimirlo no lo hará sentir mejor, solo llega hasta cierto punto. Sé que me dijiste que debería visitar la tumba de mi padre para cerrar el ciclo, pero yo, si fuera tan fácil, ya lo habría hecho. Nunca dije que sería fácil. Ya podía oír el eco del viejo roble. Sé que está evitando algo, pero si pudiera contactarlo, lo haría. Solo espero que no se vuelva en su contra en medio de algo peligroso. Quiero enviarlo con Hugo, pero X y Skull ya ocupan tantas sesiones de iniciación, que los Skylanders tienen el mismo problema con Hilgrunt y Knigmare. Y eso sin contar el tiempo que llevamos intentando que esa chica de Roger Brawl lo vea. Ese Mabuya tiene tan poco tiempo en su día, que no sé cuánto tiempo podría dedicarle al muchacho. Jetpack confesó de nuevo, mirando los ojos hundidos de la estatua como si estuvieran a punto de regalarle una de las anécdotas del árbol, con eco, sin boca pero perfectamente claras, sobre el largo sueño o raíces unificadoras, mezclada con demasiadas metáforas de fuego, pero no llegó nada. No llegó nada y nunca más llegará. Y Spyro, hizo una pausa para pellizcarse el puente del pico. Ese dragón se cree superior a todos, lo sé. Dedica una fracción del tiempo y esfuerzo que sus compañeros, pero siempre sale victorioso. No sé cómo enseñarle, así no llega tan lejos. Nunca escucha, ignora el material de lectura al cabo de un día, solo usa la arena para presumir. Dudo que rinda lo suficiente en su equipo. Enumeró sus garras, repitiendo quejas hasta que se le acabaron. Y siempre actúa como si tuviera algo más importante que hacer. No es justo para el resto de la clase y no sé qué hacer con él. Resopló y resopló, erizándose las plumas. Estaba a punto de arrancárselas. Necesito tu ayuda, Sol, quiero que se gradúe, quiero que enorgullezca a Eon, sé que tiene el potencial para ser como tú, pero, no sé cómo hacerlo hablar, no puedo enseñarle, solo tú podrías. No puedes obligar a otros a hablar, pero puedes extender una rama. Ni siquiera he hablado con Stump Smash ni con el sargento instructor, ni siquiera puedo comunicarme con uno de mis estudiantes. No puedo ser tú. A Jetpack le dolían las rodillas mientras ajustaba su postura, más erguido y con la mirada fija en los 5 ojos vacíos. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó entre tú y Eon? ¿Qué es el sueño prolongado? ¿Qué pasó en ese bosque? Les dijo a todos que no fueran allí. Te dijo que no fueras. ¿Cómo pudiste volver con vida? ¿Qué hiciste? ¿Qué había allí? ¿Para qué demonios necesitabas un cristal de creación oscura? Su voz se alzó rápidamente y sus ojos amarillos ardían. No eran vistos con cariño en el salón de los héroes, pero no había nadie más allí en ese momento. ¿Cómo se supone que le voy a enseñar a Spyro? ¿Qué hago? Dame algo, dijo Jetpack atragantándose. Las páginas de los aspirantes se dispersaron ligeramente con su respiración agitada. No demasiado lejos, lo justo para ser inoportunas. Sus caderas ya no eran lo que eran. Había postergado la calificación de la mayoría de los ensayos hasta ahora. Había dado un descanso a sus clases el día antes de las pruebas finales. Tenía la intención de trabajar en ellas entonces. Este Alt Elf, por supuesto, terminó muy por delante de toda la clase, pero ella era la única excepción. Mañana era su día de descanso, y entonces el día más importante de sus vidas decidiría su futuro. Otro año contra su destino, y ella lo estaba tomando mejor de lo esperado. Sería una excelente Skylander en lugar de Spyro. Consiguió reír entre dientes al ver el trabajo de Eruptor. Jetpack no necesitó leer el nombre, solo las esquinas carbonizadas.
Se le encogió el corazón por una fracción de segundo, pero entonces se fijó en el ensayo de Spyro. Eran 2 páginas unidas por una grapa en un ángulo de 45 grados absurdamente perfecto. Todos sus paquetes volvían así. Deseó que la letra del dragón fuera la mitad de nítida que la grapa. Ese chico sabe que sus ensayos tardan el doble en calificarse, lo sé. Resopló hacia el monumento. Muchas de sus TIH estaban conectadas como una A cuadrada con una línea lateral, lo mismo ocurría con las A y las E o las W y las N lo hacía a propósito, también. Hubo una vez, cuando era un neófito, que vio al dragón intentando averiguar cómo conectar las X con otras letras para que fuera lo más molesto de leer posible. Para ahorrar tinta. Sabía que habría dicho el chico si le hubiera preguntado cómo convertía una X y una O en un pez. Exasperante. Hasta ahora, el cuello de Jetpack casi se rompe de la sorpresa. Las letras ya no estaban conectadas de forma intencionadamente horrible, sino en cursiva perfecta. Cada I tenía un punto justo a la distancia de la línea, que tenía una pequeña curva en la parte superior, al igual que la cruz de cada T. Los bucles de cada M, N, W y U eran exactamente del mismo tamaño. Su A, O, B y D tenían círculos perfectos, e incluso su X y P tenían líneas extremadamente rectas. No podría haberlo hecho solo. Nadie podría escribir así sin precisión mecánica, y mucho menos Spyro, pero vio al dragón hacerlo. Spyro ni siquiera tenía acceso a la computadora. ¿Era porque era fin de año, no? Una última cosa que restregarle en la cara y verlo esforzarse por descubrir antes de enfrentarse a la oscuridad. ¿Era esta su idea de un regalo de despedida?